Vamos a recapitular un poco donde nos habíamos quedado. Lo último que vimos fue la parte, la deducción de la ecuación de onda propiamente dicha. Entonces acá solo para recordarnos un poco, ¿verdad? Esta es la ecuación de onda la que queda acá. Habíamos dicho es una ecuación diferencial parcial, es la segunda ley de Newton aplicada al movimiento de una cuerda y necesitamos para resolverla la siguiente información. Esto que llamamos condiciones iniciales, ¿verdad? Que es especificar cuál es la ubicación de cada punto y la velocidad de cada uno de estos puntos que componen la recta. Y además lo que llamamos condiciones de frontera, que en nuestro caso vamos a seguir asumiendo que la cuerda está fija en los extremos. Entonces lo que quiero que veamos acá es interpretar un poco la solución que obtuvimos. Esta función es lo que llamábamos modos normales de vibración. Para cada n diferente, nosotros obtenemos una solución diferente. Entonces es evidente que tenemos infinitas soluciones. Y habíamos visto también que la solución más general es la combinación lineal, ¿verdad? La suma con coeficientes diferentes, con a y b diferentes, de estos modos normales de vibración. Pero antes de entrar a esa parte, quiero que visualicemos un poco los modos normales de vibración. Entonces, a continuación, pues vemos en algunos ejemplos en donde acá, pues básicamente tenemos para algunos valores de n cómo se visualiza este tipo de solución. Entonces, lo que estamos haciendo es graficar u en función de x y el tiempo lo estamos introduciendo como una animación. Entonces, pues lo que hacemos es dibujar u en función de x para instantes diferentes y pues pasar cada uno de estos cuadros de manera continua y pues y eso obviamente pues lo vamos a ver como si fuera una película. Acá pues son unos cuantos valores de n. Vemos que mientras n sea más grande, las oscilaciones se hacen cada vez más pronunciadas. Y dado que cada uno de estos valores individuales de n es una solución, ¿cómo se ve si nosotros sumamos estos modos normales? Bueno, se ve de esta manera si nosotros le ponemos ciertos valores a los coeficientes a. Bueno, importante que en este caso hice que b, el coeficiente b fuera igual a 0, solo dejamos el coeficiente a. La diferencia no es mucha, ¿verdad? Es solo un desfase en el tiempo. Y la idea es que, dadas las condiciones iniciales, nosotros podemos ajustar estos coeficientes para que la suma nos dé exactamente la función que nosotros necesitamos. De lo contrario, uno de estos modos normales de vibración lo que nos da es este tipo de oscilación, ¿verdad? Que le llamamos también una onda estacionaria. Entonces, esta es la idea acá con los modos normales de vibración. Esta es la manera en la que los visualizamos. Entonces, son modos puros, por decirlo así. Cada n representa una manera particular de vibración de la cuerda. Ahora vamos a continuar nuestro estudio del movimiento de una cuerda estudiando la propagación de la onda desde un punto de vista ligeramente diferente. Cuando hablamos de la propagación de la onda, recuerden ustedes que hicimos esto que era el método de separación de variables y nos quedaron estas dos ecuaciones que vemos acá. Estas ecuaciones pues las resolvimos de la manera usual, ¿verdad? Con una combinación de seno y coseno, pero también podemos escribir su solución utilizando exponenciales complejas, así como vemos acá. Entonces, cuando nosotros multiplicamos estas dos exponenciales para formar nuestra solución, que es u, nos queda de esta manera. Entonces, si nosotros recordamos que una exponencial compleja
equivale en su parte real a un coseno y en su parte imaginaria a un seno, entonces podemos nosotros tomar ya sea la parte real o la parte imaginaria y pues tenemos dos tipos de soluciones. Si nosotros tomamos la parte real, ¿verdad? Nos queda coseno, ¿verdad? Entonces el primer más menos que aparece acá enfrente en la i, pues ese se pierde, ¿verdad? Porque un coseno siempre de un número negativo siempre es positivo, pero el que sí queda es el segundo más menos. Entonces acá básicamente nosotros tenemos dos soluciones que pueden ser escritas de esta manera. Entonces es importante notar que estas soluciones, así como están escritas, no satisfacen las condiciones de frontera. Y es evidente porque ni siquiera hemos impuesto condiciones de frontera. Y como vamos a ver más adelante, este tipo de solución representa lo que llamamos ondas viajeras, que es diferente al comportamiento que vimos en los modos normales, que son ondas estacionarias. Y ya vamos a ver cuál es la diferencia. Luego, si nosotros en lugar de tomar la parte real tomamos la parte imaginaria, pues ahí nos queda la función seno, ¿verdad? Y es también otro tipo de solución que podemos tener. Trabajar con números complejos cuando hablamos de ondas es una manera muy sencilla y muy práctica de trabajar las soluciones. Si a nosotros no nos gusta el argumento de que las ecuaciones tienen soluciones complejas, pues también podemos llegar al mismo resultado por identidades trigonométricas. En este caso nosotros podemos tomar la solución que obtuvimos, es decir, la solución de los modos normales, y aplicar una identidad trigonométrica como esta que está acá. Y entonces acá lo que vemos es que nos queda en términos de la suma y la resta, ¿verdad?, de los argumentos de cada una de estas funciones. Y eso es lo que al final de cuentas nos da una solución pues muy parecida a esta combinación, ¿no?, de x más menos ct, ¿verdad? Entonces podemos llegar a este tipo de solución de ondas viajeras a través de una identidad trigonométrica también. Muy bien, en el estudio de las ondas viajeras conviene mucho introducir esta cantidad xi que le vamos a llamar la fase de la onda. Y xi lo vamos a introducir como x menos ct, ¿verdad? O x más ct también puede ser. Entonces por el momento vamos a decir que la fase xi es igual a x menos ct. Y entonces nuestra solución o una de las soluciones, ¿verdad?, la podemos escribir de esta manera. En lugar de poner x menos ct, pues simplemente lo ponemos como función de la fase. Entonces ahora podemos hacer una pregunta muy interesante. Si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, para un valor fijo de x y del tiempo, la fase va a tener un cierto valor. Y si nosotros definimos un valor de la fase, eso significa que u tiene también un cierto valor. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo deben variar x y t para que la fase se mantenga constante? ¿Sí? Entonces, si quieren, deténganse un poquito a pensar en eso, ¿verdad? Y luego, pues podemos continuar diciendo, bueno, si nosotros queremos que la fase, que es una función tanto de x como el tiempo, no cambie a pesar de que el tiempo avanza, digamos, uno siempre toma que t igual a 0 es el instante inicial, pero de ahí en adelante el tiempo avanza, el tiempo adquiere valores cada vez más grandes. Entonces la pregunta es, si t igual a 0 es nuestro instante inicial y luego el tiempo pues da marcha hacia adelante, ¿cómo tendría que cambiar x de tal manera que la fase se mantuviera constante? Entonces básicamente lo que estamos diciendo en forma matemática, ¿verdad?, es que el cambio, el diferencial de esta fase queremos que sea 0. Si lo escribimos en términos de x y de t, ¿verdad?, eso implica que un dx menos un ct, c por dt, perdón, es igual a 0, ¿verdad? Simplemente estamos tomando el diferencial de la fase. Esta última condición la podemos reescribir en esta forma muy conveniente, diciendo que la derivada de x respecto de t es igual a c.
Y esto, pues obviamente parece una velocidad. Es decir, nosotros ya sabemos que c es la velocidad a la que se propaga la onda, ¿ve? Eso ya lo habíamos dicho antes. Pero también aparece ahora de este lado derivada de x respecto de t, es decir, la razón de cambio de x respecto de t. Si nosotros decimos que esta es una velocidad, la velocidad de quién viene siendo. Entonces lo podemos interpretar diciendo que si nosotros queremos que la fase xi sea constante, ¿verdad? Habíamos dicho, esto implica que u también es constante. Si nosotros nos detenemos a pensar que para un punto x y un tiempo t, u tiene cierto valor, ¿verdad? Y que un cierto instante de t después, ese valor de u tuvo que desplazarse una cantidad de x. Es decir, lo que nosotros estamos observando cuando decimos que la fase es constante es un punto de la cuerda que tiene un u constante. Y entonces esta velocidad de x en dt igual a c es básicamente la velocidad a la que se mueve un punto que tenga un valor constante de u. Y a esto le llamamos la velocidad de fase. ¿Sí? Muy conveniente, ¿verdad? Porque es básicamente mantener la fase constante y ver cómo se tiene que mover esta fase para, por decirlo así, conservar la propiedad de que sea constante. Lo interesante acá es que una fase constante no se refiere únicamente a un punto, sino más bien es seguir el valor de u igual constante a lo largo de diferentes puntos para diferentes tiempos. Veamos un ejemplo. Si nosotros tomamos x igual a 0 y t igual a 0, pues esto nos permite calcular la fase de manera muy sencilla, ¿verdad? Si es igual a 0, obviamente. Y una vez que nosotros conocemos la fase, ¿verdad? Dada nuestra solución, pues también podemos calcular cuánto vale u. Y en este caso, pues resulta que u es igual a a. Si nosotros lo vemos en la gráfica, ¿verdad? Nosotros graficamos para el instante t igual a 0 la solución para los diferentes valores de los puntos a lo largo del eje x, pues nos queda una función coseno común y corriente. Ahora bien, si nosotros hacemos que el tiempo avance, lo que la solución representa acá es la función coseno, pero moviéndose hacia la derecha. Eso es justamente lo que nosotros observamos cuando decimos veamos un punto que tenga una fase constante. En este caso, el punto con la fase igual a 0 es lo que corresponde, ¿verdad?, al eje vertical cuando x es igual a 0. Y entonces cuando hacemos que el tiempo avance, ese punto, que es el que vemos acá con esta flechita, básicamente es el que tiene la fase constante. Entonces noten ustedes que este no es el mismo punto a lo largo de la cuerda, sino que son diferentes puntos porque se está moviendo esto a lo largo de x, pero la característica es que siempre tiene la misma amplitud. En este caso u es igual a a, o dicho de otra manera, la fase xi es igual a 0. Y entonces lo que representa este tipo de solución es que x y t tienen que variar de tal manera, ¿verdad?, que un punto que tenga una fase constante o un valor u constante se mueve a la velocidad c. Y eso es lo que nosotros llamamos velocidad de fase. Y entonces nos damos cuenta que la velocidad de fase es básicamente la velocidad con la que el patrón de la onda se desplaza. Bien, aquí mencionamos algo importante. Dijimos que la velocidad de fase c es la velocidad a la que se propaga el patrón de la onda. Entonces, ¿qué es esto del patrón de la onda? En la solución que obtuvimos acá, que es coseno, pues evidentemente si nosotros graficamos eso, obtenemos que la forma de la onda es sinusoidal o cosenoidal, ¿verdad?, que es prácticamente lo mismo, pero da la impresión de que las soluciones a la ecuación de la onda tienen que ser senos o cosenos, es decir, oscilaciones de que se rigen por este tipo de función.
Sin embargo, como vamos a ver dentro de un rato, la ecuación de onda admite soluciones mucho más generales. Entonces, lo que llamamos el patrón o la forma de la onda en realidad puede ser cualquier función f que dependa de la fase xi. Lo que realmente hace que esta función sea una onda viajera es que la fase tenga esta forma, es decir, x más ct o x menos ct. ¿Verdad? Entonces, si es más ct, la onda se propaga hacia la izquierda, y si es más ct, se propaga hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos inventamos una función, en este caso es una parábola, ¿verdad? Que fuera 5 xi al cuadrado menos un medio, nosotros podemos hacer que este patrón sea una onda viajera. Lo único que tendríamos que hacer es sustituir xi por la fase correspondiente, en este caso x menos ct. Si nosotros graficamos esto, ¿verdad? Es decir, graficamos f en función de x para diferentes instantes de tiempo, lo que obtenemos es un patrón, en este caso es una parábola que se mueve hacia la derecha con una velocidad c. Visto de otra manera, ¿verdad? Recordemos nosotros los conceptos más sencillos para graficar una función. Si f de x menos x0 es la función f, pero trasladada hacia la derecha una distancia x0, pues nuestra onda viajera viene siendo básicamente lo mismo, ¿sí? Lo que nosotros tenemos es f, ¿verdad? Función de x menos ct. Entonces, esta es la gráfica de f de x, pero trasladada hacia la derecha una distancia ct. Entonces, es como que si ese x0, ¿verdad? Ahora es una función del tiempo. Entonces, en lugar de estar trasladada una distancia constante, es un traslado que depende del tiempo. Y entonces, el efecto de eso es, ¿verdad?, que nuestra función f se mueve, ¿verdad? Entonces, la característica de ser una onda viajera es precisamente esta combinación de la fase, ya sea x menos ct o x más ct. Entonces, de acá surge otra pregunta. ¿Quiere decir que cualquier función f puede ser solución de la ecuación de onda? Bueno, entonces como vamos a ver en la siguiente clase, la respuesta es sí. De hecho, tenemos dos funciones arbitrarias que siempre y cuando dependan de una fase x más o x menos ct, van a ser siempre soluciones de la ecuación de onda. Ese es un resultado que sale directamente de la teoría de ecuaciones diferenciales parciales, ¿verdad?, que no vamos a discutir en esta clase. De nuevo, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en hacerla y nos vemos en la siguiente clase.